Eran los dos hombres más grandes de la música mexicana. Dos voces que definieron a un país entero. Dos leyendas que el mundo adoraba por igual. Pero entre ellos había algo que nadie entendía. Algo que iba más allá de la música, más allá de la competencia, más allá de lo que cualquiera de los dos admitió en público. Porque cuando le preguntaron a Vicente Fernández si Juan Gabriel le caía mal, respondió algo que México jamás olvidó. Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano. Vicente Fernández y Juan Gabriel. Solo pronunciar esos dos nombres juntos es encender una mecha, porque durante décadas la música mexicana tuvo dos tronos, y en cada uno de ellos se sentaba un hombre que no soportaba al otro. No se trataba de una rivalidad inventada por la prensa. No era un truco publicitario para vender discos. Era real, personal, profunda. Dos maneras de entender la música, la vida, la masculinidad y México. Dos mundos que chocaban cada vez que se cruzaban. Y un conflicto que empezó mucho antes de lo que la mayoría cree. Esta es la historia de los dos reyes de la música mexicana. El que cantaba con sombrero de charro y el que cantaba con lentejuelas. El que representaba al macho mexicano y el que desafiaba todo lo que el macho mexicano significaba. La historia de un orgullo que no dejó espacio para dos y de un final que nadie vio venir. Para entender lo que pasó entre Vicente y Juan Gabriel, primero hay que entender lo diferentes que eran, no solo como artistas, como seres humanos. Vicente Fernández nació en Huentitán, Guadalajara, en 1940. Creció en la pobreza, se forjó en la calle, cantaba por monedas y construyó su leyenda sobre una imagen que México adoraba: el charro, el hombre fuerte, el que no llora, el que bebe tequila, monta a caballo y conquista mujeres. Vicente era México en su versión más tradicional, más dura, más machista, y se sentía orgulloso de serlo. Juan Gabriel nació en Parácuaro, Michoacán, en 1950. Creció en un orfanato, sufrió abusos, conoció la calle de la peor manera posible y construyó su leyenda sobre algo completamente opuesto: la emoción sin filtro, la libertad de ser quien eres sin pedir permiso, las lentejuelas, los gestos teatrales, la voz que se quebraba de emoción en cada canción. Juan Gabriel era México en su versión más vulnerable, más honesta, más incómoda para quienes no estaban listos para verla. Uno representaba la tradición, el otro y en la revolución. Uno cantaba para que los hombres se sintieran hombres. El otro cantaba para que los seres humanos se sintieran seres humanos. Y el problema era que México los amaba a los dos por igual. Y eso, para Vicente, era difícil de digerir, porque en el México de los 70, los 80 y los 90, compartir el trono de la música ranchera con un hombre como Juan Gabriel no era solo una cuestión artística, era una cuestión de identidad. La música ranchera era territorio de machos, de charros, de hombres con bigote y sombrero que cantaban al amor de las mujeres y al dolor de la cantina. Y de pronto aparecía un hombre que cantaba las mismas canciones, que llenaba los mismos estadios, que vendía los mismos millones de discos, pero que desafiaba todo lo que ese mundo representaba. Y Vicente no lo soportaba. La primera grieta apareció a principios de los años 70. Ambos estaban empezando a consolidarse como estrellas. Y un programa de Radio 1000, una de las emisoras más importantes de México en esa época, los invitó a coincidir. Era una oportunidad para que los dos grandes talentos emergentes compartieran micrófono.
Juan Gabriel aceptó. Vicente no se presentó. No se sabe exactamente por qué. No hubo una explicación pública. No hubo una disculpa. Simplemente no fue. Pero el mensaje fue claro. Vicente Fernández no tenía intención de compartir espacio con Juan Gabriel. No en un estudio de radio, no en un escenario, no en ningún lugar donde pudieran ponerlos al mismo nivel. Para Juan Gabriel, aquel desplante fue una humillación. Y si algo definía a Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás de Juan Gabriel, era que tenía una memoria de elefante para las ofensas. No olvidaba, no perdonaba fácilmente, y desde aquel día tomó una decisión que marcaría la relación entre ambos durante décadas. Le prohibió a Vicente Fernández cantar sus canciones. Piensa en lo que eso significaba. Juan Gabriel era el compositor más prolífico de México. Sus canciones las cantaba todo el mundo. Rocío Dúrcal las convirtió en himnos. Luis Miguel las grabó. Isabel Pantoja cruzó el océano con ellas. Pero Vicente Fernández, el rey de la música ranchera, no podía tocar ni una sola nota compuesta por Juan Gabriel. Era como prohibirle al sol salir por el este. Y Vicente, con ese orgullo suyo que no se doblaba ante nada, actuó como si no le importara. Siguió cantando, siguió llenando estadios, siguió vendiendo millones. Pero la ausencia de las canciones de Juan Gabriel en su repertorio era un vacío que todo México podía notar. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier canción. Pasaron los años. Las carreras de ambos siguieron creciendo en paralelo, como dos ríos que nunca se cruzan, pero que van al mismo mar. Y entonces, un día, hubo un intento de reconciliación, o al menos, algo que se le parecía. Juan Gabriel llamó a Vicente. Le dijo que quería conocer su rancho, que quería hablar de un proyecto, grabar un disco juntos, un álbum con canciones de Juan Gabriel interpretadas por ambos, a dueto. Era una idea que habría enloquecido a México entero. Los dos reyes, juntos por primera vez. Un disco que se habría vendido por millones antes de que sonara la primera nota. Vicente aceptó. Mandó a buscar a Juan Gabriel y lo recibió en Los Tres Potrillos. Le enseñó el rancho, los caballos, las tierras, todo el imperio que había construido con sus manos. Y luego se sentaron a comer. Pero había un problema. Juan Gabriel era vegetariano. Y en el rancho de Vicente Fernández, donde la carne asada era casi una religión. Eso era tan extraño como hablar otro idioma. Doña Cuquita, con esa voluntad suya de hacer sentir bien a todos, trajo a un amigo japonés para que le preparara comida que pudiera comer. Un gesto de hospitalidad que mostraba buena voluntad. La comida empezó bien, cordial, educada. Dos gigantes sentados a la misma mesa, midiendo cada palabra, tratando de encontrar un terreno común. Y entonces Cuquita, con esa ingenuidad directa que la caracterizaba, hizo una pregunta que lo destruyó todo. Oye, señor Juan, lo vegetariano es una cosa. Pero, ¿usted sí cree en Dios? En el contexto de la familia Fernández, profundamente católica, tradicional, arraigada a los valores de un México que rezaba el rosario y ponía a la Virgen de Guadalupe en cada rincón de la casa, era una pregunta honesta, inocente incluso. Cuquita no preguntaba con malicia, preguntaba porque genuinamente quería saber. Pero la respuesta de Juan Gabriel cambió el aire de la habitación para siempre. Ay, güerita, yo creo en mí y solamente en mí. Cuquita se levantó de la mesa. No dijo una palabra más. Subió a su habitación y no bajó a despedirlo. La cena se terminó en ese instante. Y con ella, cualquier posibilidad de que el disco se grabara, de que la relación se arreglara.
de que los dos reyes encontraran una forma de coexistir. Vicente contó esta historia años después con una mezcla de indignación y dolor que no dejaba espacio a dudas. No era solo que Juan Gabriel hubiera dado una respuesta provocadora, era que se la había dado a su mujer, en su casa, en su rancho, en su mesa. Para Vicente, eso era una falta de respeto que no tenía perdón. Pero hay otra lectura de ese momento. Juan Gabriel había crecido en un mundo que lo rechazó desde niño. Un orfanato, una sociedad que lo juzgaba por ser quien era, una industria que lo adoraba sobre el escenario, pero lo señalaba cuando bajaba de él. Cuando dijo, yo creo en mí y solamente en mí, no estaba insultando a Dios, estaba diciendo lo que había aprendido a fuerza de golpes, que el único en quien podía confiar era en él mismo, porque nadie más lo había hecho. Pero Vicente no vio eso, y Cuquita tampoco, porque cada uno escuchó la respuesta desde su propio mundo. Y esos mundos, por más que compartieran la misma música, estaban a kilómetros de distancia. La historia no terminó en el rancho, porque en México todo se sabe. Y la anécdota de la cena llegó a los medios. Vicente la contó públicamente. No se guardó nada. Explicó lo que había pasado con lujo de detalle. Y esperó a ver la reacción de Juan Gabriel. La reacción llegó en una entrevista en Primer Impacto. Le preguntaron a Juan Gabriel qué pensaba de lo que Vicente Fernández había dicho. Y Juan Gabriel, con esa sonrisa suya que podía ser tierna o devastadora, dependiendo del momento, respondió con 3 palabras. Oh, qué chico, 3 palabras. Eso fue todo. Pero para Vicente Fernández, esas 3 palabras fueron peores que un insulto directo. Sí, porque chico significaba que Juan Gabriel lo estaba minimizando, lo estaba tratando como alguien pequeño, como alguien que no merecía una respuesta seria. Vicente explotó. En declaraciones posteriores, dijo algo que revelaba la profundidad de su ofensa. ¿Cómo que chico? Yo soy señor Vicente Fernández para ti. No lo dijo en broma, no lo dijo con ironía. Lo dijo con esa furia contenida del hombre que siente que le han faltado al respeto de la peor manera posible. Y así quedó la cosa. 2 gigantes, 2 orgullos heridos y un muro entre ambos que parecía imposible de derribar. Pero había algo más, algo que flotaba por debajo de la superficie y que todo el mundo percibía, pero pocos se atrevían a nombrar. Y es que la rivalidad entre Vicente y Juan Gabriel no era solo artística. Tenía un componente que el propio Vicente nunca articuló completamente en público, pero que otros sí se atrevieron a señalar. Olga Bornat, la periodista argentina que escribió la biografía no autorizada de Vicente, lo dijo sin rodeos. Vicente no soportaba compartir el legado de la música ranchera con un hombre homosexual. Para él, que representaba al macho mexicano en su versión más tradicional, que Juan Gabriel llenara los mismos escenarios, cantara las mismas canciones, fuera amado con la misma intensidad, era algo que chocaba frontalmente con su visión del mundo. Era un hombre de otra época, un hombre para quien la masculinidad se definía de una manera muy concreta y muy rígida. Y Juan Gabriel desafiaba esa definición con cada canción, con cada gesto, con cada lentejuela. No porque quisiera provocar, sino porque simplemente era quien era. Y ser quien eres, cuando el mundo no está preparado para verte, es el acto de valentía más grande que existe. La competencia musical era real. Ambos vendían millones. Ambos llenaban estadios. Ambos eran considerados los más grandes de México. Pero mientras Vicente necesitaba que el mundo validara su masculinidad
A través de su música, Juan Gabriel simplemente cantaba, sin pedir permiso, sin explicar nada, sin ajustarse al molde que México tenía preparado para sus ídolos. Y eso, para Vicente, era intolerable. No porque Juan Gabriel fuera mal artista, al contrario, Vicente reconoció su talento en más de una ocasión. Lo llamó genio. Dijo que nadie componía como él. Pero una cosa es admirar el talento de alguien, y otra muy distinta es aceptar que ese alguien ocupe el mismo trono que tú, consideras exclusivamente tuyo. Pero la vida tiene una forma de suavizar hasta las piedras más duras, y con el paso de los años, algo empezó a cambiar. En 2015, después de décadas de distancia, Vicente Fernández hizo algo que nadie esperaba. En declaraciones públicas, habló bien de Juan Gabriel. Lo llamó genio, reconoció su inmenso talento y se mostró dispuesto a grabar una de sus canciones, La Diferencia. No fue un disco a dueto. No fue el proyecto épico que Juan Gabriel había propuesto años atrás en el rancho. Pero fue algo, un paso, un gesto que, viniendo de Vicente Fernández, tenía un peso enorme. Porque Vicente no era un hombre que cediera fácilmente. No era un hombre que se retractara. A que dijera públicamente algo bueno sobre alguien a quien había declarado que le caía mal. Era casi un milagro. Juan Gabriel, por su parte, respondió con la elegancia que lo caracterizaba. Dijo que nadie había grabado su canción como Vicente, que su voz era única, que se sentía honrado. Fue un intercambio de respeto que, después de tantos años de frialdad, sonaba casi irreal. Y entonces, cuando parecía que finalmente estos dos hombres habían encontrado la forma de coexistir, cuando parecía que el tiempo había hecho lo que ni la música ni las palabras habían logrado. Juan Gabriel murió, 28 de agosto de 2016, Santa Mónica, California. Juan Gabriel dio un concierto en el Fórum de Los Ángeles la noche anterior. Cantó durante 3 horas. Al día siguiente, su corazón se detuvo. Tenía 66 años. Y Vicente Fernández, el hombre que había dicho "sí me cae mal" en televisión nacional, publicó un mensaje en sus redes sociales que dejó a México en silencio. Expresó su profunda tristeza. Dijo que Juan Gabriel era un gran artista y un excelente ser humano. Palabras que, viniendo de él, pesaban como plomo. ¿Era sincero? ¿O era el protocolo obligado ante la muerte de un colega? Probablemente era las dos cosas, porque la relación entre Vicente y Juan Gabriel nunca fue simple, nunca fue blanca o negra. Fue una mezcla de admiración y rechazo, de respeto y desprecio, de reconocimiento y negación. Fueron dos hombres que se necesitaban mutuamente para definirse a sí mismos, porque sin Juan Gabriel, Vicente no tenía contra quién medirse, y sin Vicente, Juan Gabriel no tenía un espejo que le mostrara todo lo que el México tradicional se negaba a ver. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021, 5 años después de Juan Gabriel, y con su muerte se cerró definitivamente el capítulo de la rivalidad más grande de la música mexicana. Nunca grabaron ese disco juntos, nunca se pararon en el mismo escenario para cantar a dueto. Nunca tuvieron esa conversación honesta, de hombre a hombre, sin cámaras, sin orgullo, sin público, la que tal vez habría arreglado todo, o tal vez no habría arreglado nada, pero al menos habría existido. Lo que sí existió fue su música, y ahí, en las canciones, la rivalidad no importa, porque cuando suena Amor Eterno y cuando suena Volver, nadie pregunta quién le caía mal a quién.
Nadie recuerda la cena en el rancho, ni la respuesta sobre Dios, ni el "oh qué chico", ni los orgullos heridos. Solo quedan las voces. Dos voces que hicieron llorar a un continente entero. Cada una a su manera. Cada una desde su verdad. Cada una perfecta en su imperfección. Porque al final, Vicente y Juan Gabriel no eran rivales. Eran las dos mitades de un mismo México. El México que se esconde detrás del orgullo y el México que se atreve a mostrarse tal como es. El México del charro y el México de la lentejuela. Y los dos, con todas sus diferencias, con todos sus choques, con toda esa distancia que nunca lograron cerrar, hicieron que ese México cantara. Y eso, por más que les pesara a ambos, los unió para siempre. ¿Tú de qué lado estás? ¿Vicente o Juan Gabriel? ¿O crees que México los necesitaba a los dos? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te dejó pensando, compártela. Nos vemos en el próximo video.